Claro, claro. Alicia, o sea, este tema es tu caso por lo que veo, ¿sí? Alguito, claro, porque no, la canción mismo dice, cuando yo vivía sola, yo no conocía lo que era el amor, no sabía lo que era sufrir, lo que era llorar por un amor, pero desde que uno conoce a la persona, empieza la convivencia y empieza todo, pues, ¿no? Qué bien. Dime, Alicia, ¿admiras a algún artista en especial? Claro, por supuesto, admiro muchísimo esos magníficos temas, ese gran talento a la señora, bueno, también una gran paisana mía, ¿no? La señora Rosita de Espinar, bueno, y nuestra gran diosa también, pues, ¿no? Dina Paucar, que también tiene unas composiciones magníficas, y, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Nuestra gran Alicia Delgado, pues, ¿no? Sí, una grande Alicia Delgado. Sí, me encanta muchísimo, tiene un bello composiciones. Dime, ¿te sabes algún tema de Alicia? Claro, esta canción que tanto me encanta, que tanto a mí me apasiona. Y yo sé que a todo mi público maravilloso, seguidores y público bello también les va a hablar. Y realmente no les parece bonito. Bueno, estamos un poquito ahí por el clima, que ese clima está pero fuertísimo, se parece a Juliaca, pero ahí vamos. Listo. El tema de Alicia. En la cama de un hospital estoy postrada. Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. En la cama de un hospital estoy postrada. Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. No sientas pena por mí, vívenos compasión. La vida es así, y tal como lo quiso Dios. No sientas pena por mí, ni menos compasión. La vida es así, y tal como lo quiso Dios. Ay, amorcito, no sufras por mí. Ay, amorcito, no llores por mí. Aprovecha mientras puedas vivir, que en vida ya quiero verte feliz. Ay, amorcito, no llores por mí. Ay, amorcito, no sufras por mí. Aprovecha mientras puedas vivir, que en vida ya quiero verte feliz. Grande ese tema, grande, muy grande. Pero, ¿has llorado, Alicia? ¿Sí? ¿Te llega muy No, es una temita que realmente me encanta, me fascina. No, son etapas en la vida que uno, pues, se emociona, pues, ¿no? Al deleitar sus temas, pues, ¿no? Y son realmente experiencias que uno vive, pues, ¿no? Claro, claro, Alicia. Qué bien, Alicia. Dime, Alicia, me imagino que tienes anécdotas, tantos viajes que has tenido. Cuenta una de ellas, pues. Bueno, una de las mejores anécdotas creo que he tenido ha sido, pues, en el Alto de La Paz de Bolivia, con mi gente maravillosa, con mi gente bonita, mi gente hermosa, bella de Bolivia. Conocí, pues, ¿no? Cosas bonitas, cosas bellas, me llevé bonitos recuerdos de allá. Conocí sus tradiciones, sus costumbres, me subí a los telesféricos, me acuerdo. Lo pasé bonito, lo pasé increíble. Nunca me había subido en mi vida a un telesférico, pensé que eran los carritos chocones. Y lo pasé bonito, lo pasé divino, me sentí como una niña de 5 años, me acuerdo. Hasta me acuerdo que me fui al hotel y llegué cansada porque me había subido como más de 10 veces a los telesféricos, aprovechando, pues, no, una de mis presentaciones que he tenido allá en La Paz, ¿no? Digamos en Copacabana, con la Virgencita, La Paz Alta, pues, no, en La Paz Baja, Motupe, Santa Cruz, y pues aproveché, pues, no, lo he disfrutado al máximo en una de mis presentaciones y aproveché en disfrutar, pues, sus paisajes, ¿no? Ya que de repente uno nunca sabe lo que puede pasar mañana más tarde de la persona, pues, ¿no? Claro, claro. Dime, ¿y cuándo fue eso? ¿Qué año? Eso
fue en el año, si no me equivoco, en el año 2017, creo que cuando tenía 17 añitos, pues hoy por hoy ya tengo sus 20 añitos. Wow, wow. Alicia, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me encuentran como Alicia Solano Blanco y en mi página oficial me pueden encontrar como Alicia Solano. Apunta la placa bien, corazón, y no creo que te olvides de mí. Dime, Alicia, ¿y cuántos amigos tienes en el Facebook? Bueno, la verdad tengo como 5,000 amigos, pero de los 5,000 tengo como prácticamente entre 2,000 seguidores, bueno, y espero que vayamos por más. Vamos, vamos, que sí podemos, mi público maravilloso, mis seguidores hermosos, vamos, que sí podemos llegar a la suma de 5,000 y traspasar todos esos 5,000 seguidores. Creo que sí puede, sí se puede. Claro que sí, de hecho que se puede. Alicia, bueno, pues, oye, Alicia, un gusto verte pues, después de mucho tiempo y espero verte en persona más adelante, pues después te paso a hacer otras entrevistas, pues, Alicia. Tu despedida para Claro que sí, por supuesto. Claro que sí, Genarito Guaraca, también ha sido un gustazo enorme. Quiero aprovechar este breve momento, pequeñito breve momento, para enviar mis ricos y hermosos saluditos. Quiero enviar para el hermoso y bello Pucallpa. Arriba, 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 mi gente hermosa de todo Pucallpa, bello. Que viva bien en lo alto Pucallpa, Iquitos. Para mi estimado Boris Alegría. Arriba la cervecita, Boris Alegría. Ya te voy a cantar tu tema favorito, no te preocupes. Para mi estimado, para Felipe, desde la Dinoes. Felipe, gracias por ese cariño, mi amor. Gracias por ese respaldo incondicional que siempre estás conmigo, corazón. Saludos desde la Dinoes, para tu gente linda de la Dinoes. Bueno, también, ¿no? Enviar un rico saludo para Freddy Villena. Muy pronto, Freddy Villena. Nos vamos a Cusco, Cusco. Bueno, Genarito, ¿no? Nos vamos gracias a mi estimado Freddy Villena. Nos vamos a la presentación, a realizar un lindo proyecto, bueno, de la mano de Freddy, ¿no? En nuestro hermoso Cusco para la 1 de septiembre. Estamos por todo el Cusco hermoso, con muchas primicias, muchas novedades, transmitiendo un concierto virtual hermoso, esperando que sea del agrado de cada uno de mis corazones. Pues no. Yo creo que sí, Alicia. Gracias a todos. Claro que sí. Y gracias a todos mis seguidores, gracias mis amores. Donde yo vaya, los llevo en mi corazón. Los amo con todo mi amor. Los quiero mucho. Gracias mi público maravilloso que siempre me respalda. Por ustedes soy la persona quien soy y seguiré avanzando hasta que no tenga límites. Gracias mis amores. Gracias por tanto cariño, mi amor. Gracias por seguirme. Gracias por estar pendiente de mí. Gracias, público bello. Los quiero mucho. Los amo demasiado. Besos. Gracias a ti, Alicia, por cantarnos lindos temas, pues y que siga, pues, mucho más adelante, ¿no? Ok, Alicia, un gusto, pues. Hasta la próxima, Alicia, ¿eh? Cuídate. Para mí también es un gran gusto. Muchísimas gracias. Gracias con todos, chicos. Muchas gracias, mis amores. Besos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Genaro Guaraca, por la bonita y gran entrevista. Muchísimas gracias.